Presidente, por estos días uno escucha a dirigentes políticos especialmente llamar a la unidad, a la reconciliación, al perdón, pero a renglón seguido vienen los señalamientos, los juzgamientos, las sentencias, las acusaciones. Y entonces queda uno pensando cuál es el llamamiento que se quiere hacer o cuál es el propósito mejor. Sin duda, por el caso que nos ocupa en esta sesión y por estos días que ha concentrado la opinión pública nacional a través de los medios, a través de las redes sociales, pues es lamentable desde todo punto de vista. Yo no creo, salvo muy pocas excepciones que están en los sectores violentos, yo no creo que esto no le merezca el rechazo de cualquier ciudadano. Nosotros lo hemos dicho, no al exceso de la fuerza o al uso de la fuerza en las instituciones del Estado que tienen que ver con la fuerza pública. Y con mayor razón, si ese exceso del uso de la fuerza tiene consecuencias fatales. Cuando nos enteramos, o tan pronto nos enteramos de lo ocurrido con el ciudadano Ordóñez el pasado 9 de septiembre, de inmediato condenamos el hecho, reprochamos lo que había ocurrido y lo que estaba ocurriendo, porque así tenía que ser. Y lo reprochamos, además, con indignación, porque ese video que grabaron allí y que circuló por todas las redes sociales y los medios, pues inequívocamente era para una indignación, era muy grave. Las imágenes eran muy graves las que estábamos viendo allí. Y de inmediato, con toda razón, se despertó en algunos sectores o se expresó esa indignación. Vino la protesta, que es natural, la entendemos. Nosotros participamos en algunas protestas por hechos que han ocurrido en el país y aquí o hasta allí era natural. Pero posteriormente esa protesta escaló al vandalismo y finalmente, óigase bien, al terrorismo. Porque aquí hubo, como lo decía el senador José Luis Pérez, hubo incitadores, hubo instigadores, hubo una instigación a delinquir, así de clarito. Y por ello se incentivó ese vandalismo y terminó en terrorismo. Luego aquí también hay determinadores de esos mismos asesinatos, porque así son, que ocurrieron en esta oportunidad. Y no podemos nosotros tapar el sol con el dedo ni escondérnosle a esta realidad. Porque es claro, lo señalaba el senador Pérez, desde las redes sociales se incentivó lo que finalmente ocurrió. Pero lo más grave, el senador José Luis mostró unos trinos de unas personas. Lo más grave es que hay en las redes sociales trinos o mensajes en las otras redes de dirigentes políticos que al parecer estaban saciados con lo que estaba ocurriendo y a través de una acción criminal, porque así se llama, impulsaron la violencia. Eso también tiene que investigarse, porque aquí hay que tomar todo el contexto. Que hubo un plan detrás de lo que ocurrió la semana pasada, claro que lo hubo. No en vano, no en una esquina se arman las bombas o las papabombas, no sé cómo se llaman todas esas armas artesanales o no convencionales,
que se utilizaron y salieron en un momento para atacar a la policía, porque aquí el centro de la discusión, infortunadamente, está, o los señalamientos, en la Policía Nacional. Pero resulta que la indignación no puede ser selectiva. La indignación no puede ser de un sector hacia otro sector. La indignación tiene que ser generalizada por unos hechos que indignan al ser humano. ¿Y por qué lo digo? Yo recuerdo, y aquí tengo que recordar el triste episodio del ataque a la Escuela General Santander, donde murieron 22 jóvenes estudiantes y muchos dirigentes políticos que hoy sacan pecho hablando de la indignación del pueblo colombiano, guardaron silencio en aquella oportunidad. Y no es por la cifra de los fallecidos. En esta semana, con los hechos, fallecieron 11 personas civiles, la mayoría jóvenes, incluida una señora que fue atropellada por uno de los vándalos o criminales que actuaron allí. 11 personas. En aquella oportunidad, 22 jóvenes estudiantes de la Escuela General Santander. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque no hubo en aquella oportunidad ni la indignación, ni aparecieron los determinadores o los incitadores o los instigadores para encender la voluntad de quienes protestaban en aquella oportunidad por ese hecho deplorable que ocurrió con unos policías, unos jóvenes que aspiraban a ser policías. Entonces aquí vemos una indignación selectiva. Y por eso yo he venido insistiendo, lo decía esta mañana en la Comisión Segunda, en que la investigación que las autoridades deben adelantar debe involucrar a los tres actores. Desde luego, a los uniformados de la policía que incurrieron en lo que incurrieron. Y ya estamos informados que los organismos de control y de justicia, como la Fiscalía y la Procuraduría, han asumido sus competencias para las investigaciones a estos uniformados que pertenecen a la Policía Nacional. Pero también hay que investigar y judicializar a los incitadores, a todos aquellos que desde las redes sociales incendiaron, incentivaron, y nosotros ya sabemos qué dirigentes políticos lo estuvieron haciendo, porque es que aquí no se pueden amparar en la prerrogativa de la inviolabilidad parlamentaria, por ejemplo, para hacer lo que hicieron, para promover el odio y la violencia y para que terminaran en los hechos que terminaron infortunadamente la semana pasada. Entonces, que hay un plan, lo hay. Y se ha repetido mucho una pregunta, porque es que se señala solamente a la policía. Hubo policías que dispararon, claro, y ya lo reconocieron ellos mismos, pero también hubo civiles que dispararon. Compañeros del Congreso, hubo civiles que dispararon. Entonces aquí no hay un patrón delincuencial, como lo llaman, de la policía, sino que aquí hay una situación más compleja a la que no podemos dejar que se parcialice en cuanto a los señalamientos. Y entonces la pregunta que hacen para dejar en el ambiente algo contra la fuerza pública, contra la policía y contra el propio gobierno: ¿quién dio la orden? ¿Quién dio la orden? Y hoy tal vez se va a insinuar, ¿será que la orden la dio el ministro de Defensa? ¿Será que el ministro de Defensa, por quien quiere en su cabeza desde la oposición, salió a las calles a disparar, salió a lanzar bombas, a incendiar los CAI o a promover aquello? Porque aquí también entonces cabe la pregunta: ¿quién dio la orden a los vándalos de salir a incendiar los CAI, de salir a apedrear, a herir a los policías? Como ese video, porque aquí hay muchos videos.
Aquí se muestran unos videos, pero faltan muchos de los que hemos visto. El video impresionante de la brutal paliza que le dan a una policía, a una patrullera, a una joven de la policía, que la hirieron además con arma blanca. Todo eso tiene que hacer parte de las investigaciones. Y entonces yo también acuño la pregunta aquí. ¿Quién dio la orden para que todo eso ocurriera? ¿Quién dio la orden para que salieran esas bandas? Porque así deben señalarse y llamarse a hacer lo que hicieron. Porque es que no se puede la indignación, expresar la indignación por una muerte lamentable como la del ciudadano Ordóñez. A eso agregarle otras muertes, sencillamente porque estamos protestando, porque estamos indignados. Y entonces todo ha recaído sobre la Policía Nacional. Señores, la policía la conforman cerca de 180.000 mujeres y hombres, la gran mayoría humildes, que tienen sueños, ilusiones, que tienen familia. Y sin embargo, se ha estigmatizado ¿de qué manera? A esa institución y a todos sus integrantes. ¿Qué estará pensando cualquiera de esos 161.000, 180.000 integrantes de la policía cuando los están señalando a toda hora? ¿Qué pensará ese muchacho que va a trabajar con su uniforme y va en Transmilenio y lo señalan de criminal, de asesino, de todo lo que se le ha dicho a la policía? Porque es que aquí se ha dicho, lo dijo el senador Efraín Cepeda, lo dijo el senador José Luis Pérez. Hay unos, y en una familia tan grande, de cerca de 180.000 personas, infortunadamente salen algunos que manchan el uniforme, que violan la ley, pero por ellos no se puede estigmatizar a una familia tan grande, tan honorable y que está en el corazón de los colombianos como es la Policía Nacional. Miren, hoy, viendo los noticieros del mediodía, poco los miro. En diferentes partes del país, ciudadanos en los barrios reclamando sus CAI, reclamando la presencia de la policía. Porque, repito, la policía está en el corazón de los colombianos, porque el policía está controlando las barras bravas del fútbol, porque la policía está controlando la salida de los bares, porque la policía está, como aquí se mostró, en las emergencias, porque la policía está en todas partes, atendiendo al ciudadano, protegiendo al ciudadano. De manera que estigmatizar como de qué manera se ha hecho a una institución no es justo, no es justo. Y yo hoy le diría también, perdón a miles de esos miembros de la Policía Nacional que han sido estigmatizados injustamente, en muchos casos por intereses políticos o politiqueros, porque eso es lo que ha venido ocurriendo con este insuceso que provocó todo esto que estamos viendo. Entonces, no podemos maltratar casi 130 años de vida de una institución que se ha ganado el afecto y el corazón y que está en el corazón de los colombianos. Se piden reformas a la Policía Nacional. Las reformas, yo he dicho siempre, a las instituciones tienen que ser permanentes, pero no al calor de la coyuntura o al calor de los hechos que ocurren como en este caso. Y el gobierno nacional, el gobierno del presidente Duque ha dicho, desde hace un año vienen modificando, estructurando los protocolos, las medidas, las disposiciones disciplinarias, tanto en la policía como en el ejército, en todas las fuerzas, en las armas. Pero aquí no se puede de un tajo decir, porque es que algunos han insinuado que inclusive que la policía no puede portar armas, por Dios. Entonces vamos a dejar a un policía que patrulla el barrio en manos de los criminales que sí andan armados. Y aquí se han insinuado muchas cosas, porque es que esto también tiene un trasfondo político. Recordemos que en La Habana, cuando acordaban o redactaban los llamados acuerdos de paz, se habló de la doctrina de seguridad nacional. Y era ninguna otra cosa
que desmilitarizar y que desmontar, desarmar a la fuerza pública. Allá no podemos llegar. Este es un país que tiene muchos problemas, no de hoy. Problemas, como dice el propio presidente de la República, que han envejecido mal. Problemas heredados también de los acuerdos de La Habana. Problemas de violencia, problemas del narcotráfico. Y entonces vamos a desarmar a la fuerza pública y a transformar o a reformar a la Policía Nacional, llevarla para el Ministerio del Interior, para que tenga el matiz político que algunos quieren, desarmarla como otros quieren. Por Dios, las reformas no se hacen al calor de unos hechos, lamentables sí, pero que son unos hechos que no pueden llevar a estos extremos. No pensaron igual cuando el atentado a la Escuela General Santander. No condenaron a esos criminales que siguen allá campantes en Cuba. Y hoy se quiere mancillar, se quiere llevar contra la pared a la Policía Nacional por unos hechos lamentables, por el error de unos miembros de esa institución. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer, y como Congreso de la República yo invito, cuando hablamos de unidad, cuando hablamos de muchas cosas, hay que decir unidad en torno a las instituciones, en torno al fortalecimiento de las instituciones, no al debilitamiento, porque aquí claramente ha habido un concierto para desestabilizar las instituciones y quieren crecer ese concierto. A eso es que tenemos que enfrentarnos y oponernos. Y no le jalemos. Desde aquí le hago un llamado respetuoso, si se quiere, a la señora alcaldesa de Bogotá, por ejemplo, que ha planteado este tema en un pulso que no debe existir entre las autoridades, porque la alcaldesa de Bogotá estuvo, por ejemplo, en el PMU, donde se dirigía toda la acción para prevenir, para evitar y para enfrentar lo que ocurría la semana pasada. Su secretario de gobierno también. Y a todos los alcaldes y a todos los gobernadores. Cerremos filas para defender las instituciones, para defender a la fuerza pública. Que si hay que corregir muchas cosas, claro que lo hay que hacer. Hay que hacerlo. Que si hay modificaciones de ley para fortalecer a las instituciones del Estado, hagámoslo entre todos. Y ahí sí digo yo, atendamos el llamado que aquí nos hacen algunos, pero quítenle el renglón seguido de los señalamientos. ¿Quién debe decir quiénes fueron los culpables de los muertos de la semana pasada? La justicia. No sectores políticos y no desde las redes sociales y no desde un debate político. No tenemos la autoridad ni la investidura para hacerlo. No sabemos quiénes fueron los que estuvieron detrás de esos 11 personas que fallecieron lamentablemente. Entonces, dejemos que la justicia actúe. Ayudémosle a la justicia. Quienes tengan esos videos, muchos que hay, muchísimos que hay, enviémoslos a la justicia, que eso sirven de instrumentos, de herramientas para que trabajen en las investigaciones. Y finalmente, señor presidente, esto tiene también el trasfondo político y aquí ya lo han mencionado, la moción de censura contra el ministro de Defensa. Y la moción de censura, y lo dijeron aquí, yo no lo había pensado así, siendo un admirador del ministro de Defensa y copartidario del ministro de Defensa, pero aquí lo dijeron, que es que el ministro de Defensa, el pecado que tiene hoy el doctor Carlos Holmes Trujillo, es que supuestamente hay detrás de él una candidatura presidencial o política. Entonces, hablemoslo claro. Si ese es el pecado, pues aquí ya lo dijeron. Renuncia al ministro para irse a hacer campaña, pero no lo señalen por los hechos de violencia, no lo señalen por las masacres, como lo llaman algunos, que hay por culpa de otros sectores y de otros actores y de otras fuerzas oscuras que se quieren tomar el país. Es injusto lo que se hace. Y no revuelvan una cosa con otra, porque aquí se hace campaña y se hace politiquería y se hace populismo hasta con los muertos. Triste y lamentable.
con las familias de esas personas, que ellos merecen respeto, hay que tener respeto. Y el ministro de Defensa está haciendo lo que tiene que hacer. Muchos salieron a criticar al presidente de la República porque no sale a gritar a los medios o a dar las instrucciones a la policía por los medios de comunicación. El presidente es un hombre decente que está trabajando por el país, que le han tocado todas y las ha enfrentado, a pesar de su juventud. Y va saliendo adelante porque es un hombre decente, honesto, transparente, como también lo es el ministro de Defensa. No revolvamos aquí los temas. Dediquémonos a lo que nos debemos dedicar. Y si queremos un debate político, hagámoslo. Y si queremos un debate político al ministro, hagámoselo. Pero no revolvamos las cosas, ni traten de ocultar a los que estuvieron detrás del vandalismo y del terrorismo de la semana pasada, que son, repito, instigadores, incitadores, determinadores de esos crímenes. No revolvamos una cosa con otra. Muchas gracias, señor presidente.